magnífico recuerdo y una magnífica enseñanza. Es verdad y es indiscutible, ¿no? No ganamos la Copa de Europa, pero estamos en el cariño de la gente, porque yo creo que la gente se sentía partícipe de que eran como nosotros. Ellos estaban en la grada y nosotros en el campo. Lo más satisfactorio, personalmente, de esa época, obviamente es haber jugado en el Real Madrid, que nos haya pasado lo que nos ha pasado, pero es ahora, que somos mucho más mayores, ya han pasado 40 años, y la gente sigue parándonos por la calle diciéndonos cosas tan entrañables como qué felices me hicisteis, y yo les digo, joder, y vosotros a mí, ¿no? Entonces, eso está muy bien, es una buena enseñanza más que de un equipo en un momento determinado de lo que es la historia de un club. Porque el director de la cantera entonces había sido entrenador suyo y él pensaba que era una manera seria, con 13 años, pero que era una manera seria de, como se decía entonces, de estar federado. Hice aquí una prueba en la chopera y bueno, me cogieron, cosa que me sorprendió, ¿eh? ¿Sí? No te... Joder, ya, pero eso ha sido muy típico en mi historia como futbolista, ¿no? Todos los que me rodeaban siempre han sido muy buenos y de eso me he beneficiado, y no lo digo con una falsa humildad, pero yo a lo que le podía ganar a ellos era en ilusión y vocación por ser futbolista, si no era imposible estar tanto tiempo en un club como el Real Madrid. Cuando digo en el Real Madrid, no es mis 13 años o 14 en el primer equipo, o desde cuando debuté, sino desde chaval, desde los 12 hasta los 34 años. Es imposible, era un niño, o sea, obviamente con 13 años, y me fui siendo un tío. O sea, cualquier cosa que me pasa ahora en mi vida, de educación, lo he aprendido ahí, ha sido una parte de formación y de educación muy grande para mí. Pasa frecuentemente en las canteras, ¿no? En la actualidad y siempre, ¿no? El Real Madrid tiene una cantera en la que siempre gana títulos. Lo complicado es el paso, la transformación de ser un chaval a ser un futbolista profesional, porque tienes que moldearte, tienes que modificar algunas de las cuestiones que pasan. Y eso no se hace si no tienes realmente ilusión y vocación por ser futbolista, y por supuesto si te toca ser del Real Madrid, que bien, yo se lo digo a mucha gente, ¿no? Eso es algo que no lo puede vivir tanta gente, ¿no? Y entonces es algo inexplicable. Que Di Stéfano se llevara a Manolo y a Rafa con 18 años recién cumplidos a jugar y que encima tuvieran protagonismo, pues es muy llamativo, y eso hace que la efeméride esté. Nosotros pasamos, Francis, un central, y yo, pasamos al Castilla, cosa que era muy difícil porque normalmente pasabas al amateur. Y nosotros pasamos al Castilla y vino lo de la huelga y claro, tenía que jugar el filial y nosotros jugamos. Yo tenía 19 años recién cumplidos, porque recuerdo que aquel partido fue pasado mi cumpleaños, que era en marzo. Y recuerdo de ese día, me llamó mucho la atención, porque claro, íbamos jugadores del Castilla, pero tratados como jugadores del primer equipo. Viajamos en avión, el hotel, me acuerdo de todo perfecto. Me acuerdo la colocación y todas las cosas, el paquete de ropa que había para el calentamiento, claro, porque había mucha diferencia entre el filial y el primer equipo, y aquello me llamó mucho la atención. Marqué un gol de penalti porque el Castellón hizo un mix, jugaron jugadores profesionales y jugadores amateur que no hacían huelga, y el Castellón jugó, me parece que con 4 o 5 jugadores, uno de ellos Planelles, que había jugado en la Real Madrid. Y el portero era profesional, era Racic, y le tuve que tirar un penalti, que el otro día lo vi en una imagen en YouTube y pues qué grande era ese tío, ¿no? Lo decíamos, pero la gente no nos creía, que no existía nada de envidia. La prueba de que no existía nada de envidia es que ahora seguimos siendo amigos, nos juntamos con las familias, con las mujeres, a comer, a ver. Tu cumpleaños creo que estuvieron todos, ¿no? Entonces, porque somos amigos y porque el hecho de que un jugador del Castilla subiese al primer equipo y jugase y le fuese bien, era una gran noticia para todos. Personal, porque a nuestros amigos les iba bien, y también profesional, porque se mostraba el valor y la capacidad que tenía esa cantera, ¿no? Y estaba muy bien. Yo los veía subir y decía, bueno, aquí sigo en el Castilla, y fuimos campeones de segunda división, cosa que se hizo una cadena de un proceso de cosas buenas, que si lo miras en el tiempo te das cuenta que parece hasta lógico, ¿no? Yo no te subí, pero eres el que más quería. ¿Me dijo? ¿Te dijo así? Sí. Y, entre otras cosas porque él sabe que yo nunca
le he tenido rencor. En la posición en la que yo jugaba estaba Ricardo Gallego, Lozano, a veces jugaba Stili, que Vicente del Bosque. Es que era imposible que pensase en mí. Eran jugadores excepcionales. O sea, yo me acuerdo, o sea, tenía que ir al primer equipo a hacer la pretemporada como jugador del primer equipo. Ya lo he comentado en alguna ocasión, yo me pasé todo el verano pensando, el primer día que voy a llegar, pues es que no me van a conocer. Qué papelón, ¿no? Entonces yo me acuerdo que el primero que me encontré en el Bernabéu fue a Stilique y dije yo, joder, arrastro. No, menos. Y me dijo, ¿qué pasa, Michel? ¿Cómo estás? ¿Vienes preparado? ¿No? Tal. Joder, estos tíos son normales. Te sentabas a comer de 4 en 4 y yo vi que una de las mesas que quedaba libre era Ricardo Gallego, Camacho y Juanito. ¡Hostia! Y había un sitio libre. ¡Hostia! Y yo me hacía las orejas, claro, porque yo digo, no me voy a sentar ahí. Por 3 pesos. Y entonces ya me acuerdo que me hizo Camacho o así, ese gesto característico suyo. ¿Qué pasa? ¿No quieres comer? Y le digo, sí, claro. Obviamente lo estoy poniendo en un contexto absolutamente diferente de lo que es hoy en día, ¿no? Pero eso era un proceso natural. Un proceso en eso que el entrenador que había confiado mucho en el Castilla conmigo subió al primer equipo. Entonces él sabía de nosotros, nos dio muchas oportunidades. Amancio tenía una característica como entrenador que no es fácil tenerla, que es que detectaba con mucha facilidad jugadores válidos para el Real Madrid. ¿Ah, sí? Entonces no era un gran estratega, no era un gran hombre que se pasase en trabajos tácticos, tampoco de la época era eso, ¿no? Pero era muy similar a lo que luego fue Moloney, ¿no? O sea, él detectaba a los jugadores para el Real Madrid y sabía valorarlos y ponerlos a jugar. Y eso ha sido un trabajo muy bueno para el Real Madrid. Es que no era fácil, ¿eh? En un momento en el que el Madrid llevaba tanto tiempo sin ganar y la responsabilidad la tenían los veteranos, pero nosotros teníamos que jugar bien porque formábamos parte de esa plantilla. La semana anterior habían destituido a Amancio, fue uno de los primeros partidos de Moloney, ¿no? Y me acuerdo que terminé el partido y yo llamé a Amancio y digo, he empezado a meter goles y a hacer grandes partidos cuando usted no está. Y dice, pero eso yo te lo agradezco porque es una confirmación de que no me equivoqué contigo. Y yo me acuerdo que me quedé en casa para escuchar el partido en la radio porque ¿te acuerdas que entonces se radiaban los partidos, no se televisaban como ahora, ¿no? Y se radiaban los partidos y era un partido, o sea, radiado, llevaba la pelota, se la pasaba minuto a minuto, ¿no? Y me acuerdo que me quedé en mi casa a escuchar el partido por la radio y que salté cuando Manolo Sánchez marcó. Y me llevé una gran alegría. O sea, de hecho luego ellos bajaban a jugar partidos de Copa del Rey con nosotros. O sea, que eso formaba parte de nuestra liturgia también, el que a nuestros amigos les fuera bien. Para nosotros el gran secreto es que era una diversión. O sea, nosotros no lo veíamos como algo de responsabilidad. O sea, jugábamos como entendíamos, como sabíamos y disfrutábamos un montón. Disfrutábamos del proceso, disfrutábamos del partido, disfrutábamos y nos llamaba la atención que la gente nos conociera, que nosotros en el vestuario, claro, jugábamos en el Bernabéu y escuchábamos mucho ruido. Claro, que estaba un montón de gente. ¿Qué está pasando, no? Entonces me acuerdo de llegar al túnel de vestuarios, cuando entonces, bueno, como ahora, que se bajaba y había un descansillo y ya estábamos... Y luego ya son las escaleras. Me acuerdo que Emilio me decía, claro, se escuchaba mucha gente, mucho más, claro, de que en el vestuario. Emilio me decía, ¿cómo está esto, no? Sí. Y yo decía, no, es que se han debido poner enfrente. Cuando tú sales y te vuelves así, en el campo había, no sé, 80.000 personas. Sí. ¿Qué pasó? Que para nosotros fue como... No teníamos que hacer los estímulos estos que ahora hacen a la gente como que levante los brazos, como diciendo, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Oye, bueno, vamos a intentar jugar bien. Y encima ganamos 6-1, sí, la gente ya se enganchó a nosotros. Expulsaron a Tomás, ¿no? Expulsaron a Tomás, pero para nosotros era una diversión, fantástico. Hay mucha gente que todavía se acuerda, ¿no? Entonces para nosotros, 40 años después, sí, 40 años después. Era curioso porque jugábamos en posiciones diferentes a las que luego jugamos en el primer equipo, porque Manolo entonces, cuando subió al primer equipo, jugaba en la banda derecha de centrocampista. Yo en el Castilla era organizador, o sea... El 10. El 10, sí, más el organizador, ¿no? Como era Casemiro, ¿no? Y cuando llegamos al primer equipo, a mí pusieron la banda izquierda, Manolo de central, bueno, al principio jugaba de centrocampista, de central, o sea que no solamente éramos jugadores a los que nos fue bien, sino que éramos jugadores útiles, ¿no? Que ser versátil es un ejemplo también de la cantera del Real Madrid.
siempre hay una competencia también en las canteras en cuanto a Barça y Real Madrid. Yo digo que el jugador del Real Madrid juega en cualquier equipo, en cualquier posición, y el del Barça tiene que encontrar el modelo, los extremos, los tales, o sea, son mucho más específicos, y nosotros jugamos los centrocampistas, podemos jugar por fuera, por dentro, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, y al Barça le cuesta más. De hecho, si miras la importancia de los jugadores de la cantera del Madrid a lo largo de la historia en diferentes equipos es bastante grande. Es que era otro contexto, absolutamente, porque entonces tenías que ganar todos los partidos, porque solo iba a la Copa de Europa el primero, Sergio Ramos. Digo, ha ganado, obviamente, más Champions que yo, pero ha ganado menos ligas que yo. Y el Madrid, de esas Champions que ganó Sergio Ramos, yo le hice la cuenta, y solamente en una había sido campeón de liga. Las otras había sido segundo o tercero. Entonces, poner eso en contexto de qué significaba, no había tantos extranjeros, tantas ayudas. Jugaba miércoles y domingos como ahora, o yo jugué una temporada 82 partidos. Una palabra moderna son las rotaciones. Sí. Nosotros no podíamos tener rotaciones porque tenías que jugar siempre. Había 2 cambios, con lo cual mucha gente me pregunta a mí, bueno, cuando sustituía, la gente se ovacionaba mucho, digo, que a mí no me sustituía. Pensabas un domingo porque tenías 5 tarjetas, lesiones... Sí, entonces, era un contexto absolutamente diferente. No sé si aguantar ese ritmo se aguantaría ahora, seguramente sí, ¿no? Los jugadores están muy preparados. Esa temporada estábamos en la playa de vacaciones, que teníamos entonces 3 semanas, hicieron el sorteo de Champions y nos tocó el Nápoles, a huevo, ¿eh? Claro. Las 2 siguientes eliminatorias nos tocaron los 2 equipos que habían sido finalistas el año anterior. Oporto y Bayern, correcto. Entonces, todo eso hay que ponerlo en un contexto absolutamente diferente. Tú imagínate, ¿eh? O sea, atendiendo a la Liga, porque esa temporada acabamos siendo campeones, y tienes que jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo. Los mejores equipos de Europa. Entonces, esa temporada fuimos campeones de Copa también. O sea, que hicimos el doblete, en la Champions caímos en semifinales y fue un fracaso. Sí, de hecho, cambia nuestra vida a partir de ese momento. Entonces, en esa época los periodistas eran más malos también, atacabais a los jugadores, no a los entrenadores. Éramos una pelotaja, unos perros. Entonces el entrenador no tenía tanto foco, tanta ilusión. Yo comparo nuestra época a la época de los Galácticos, que nunca en sí ganaron una Champions, ¿sabes? Y sin embargo la gente les recuerda como una transición muy buena a lo que ha pasado ahora con 5 Champions casi seguidas en 8 años. En todos los partidos de Champions fui el máximo goleador del Madrid en la Champions, y en todas las eliminatorias marqué, excepto en la del PSG. Marqué contra el Nápoles, marqué contra el Oporto, marqué contra el Bayern. Sí, pero eso el PSG que siendo centrocampista. Se atragantó. Claro, insisto, a mí no me gusta hablar del pasado en tono nostálgico, pero yo era un tío que marcaba todos los años entre 14 y 16 goles sin tirar penaltis al principio, que los tiraba Hugo. Entonces, ¿qué centrocampista? Yo, por ejemplo, de esas 2 ligas de Tenerife que la gente habla, yo estoy convencido que con este sistema de competición europea, esas 2 ligas no las hubiésemos perdido. Porque había tal tensión alrededor del equipo en el último partido, tener que ir a Tenerife, tener que ganar, que eso te generaba una tensión alrededor que no era fácil, después de 80 partidos, ¿no? Entonces muchas veces nos reímos con eso, ¿no? Porque claro, el partido a las 5 de la tarde, venga, vamos, no le daban tiempo a gritar a estos, ¿no? Pero yo recuerdo a las 9 de la noche los partidos, y a las 8 de la mañana estaban aporreando la puerta. ¿Qué hacéis, dormido? Pues hay que dormir, ¿no? Una relación muy diferente, lógicamente, porque éramos todos amigos, éramos todos del país, éramos todos muchos de la cantera. En esa época, de Madrid. En esa época yo fui director de la cantera durante 2 años y medio. Yo tenía una foto en la que el equipo campeón tenía 21 jugadores, tenía 2 extranjeros, éramos 16 jugadores de la cantera, 14 jugadores de la cantera, de los cuales 12 éramos del Madrid. Que esa es otra teoría mía, sobre que los jugadores de las canteras fundamentalmente triunfan cuando crecen en su entorno.